2025 cerró con un conflicto laboral que paralizó por lo menos a 30 barcos, que dejó a miles de trabajadores sin actividad y que generó pérdidas multimillonarias en el sector de la pesca. Al mismo tiempo, este sector está discutiendo los objetivos para el próximo quinquenio: aumentar exportaciones, garantizar sostenibilidad, mejorar la contratación de trabajadores en un marco de respeto a los convenios colectivos. Hoy recibimos a Juan Riva Zucchelli, presidente de la Cámara de la Pesca. Te damos la bienvenida nuevamente. Feliz año. Bienvenido a la televisión pública. Muchas gracias por la invitación. Feliz año. Espero que hayan empezado muy bien. Bueno, empezamos bien. ¿Cómo empezó el sector de la pesca? Bueno, ¿Cómo cerró 2025? Sí, vamos a empezar cómo cerró. Yo creo que después del conflicto, como tú decías, tan importante que tuvimos el año pasado, creo que hubo aprendizajes de todas las partes. Desde que se retomó la actividad, la misma fue normal, se trabajó muy bien hasta los últimos días del año pasado. Como es normal, en general la flota termina los trabajos antes de Navidad, salvo algún barco que salió a pescar entre Navidad y fin de año, un viaje corto. Pero se trabajó en forma normal. Creo que los cambios que se hicieron fueron positivos desde el punto de vista más que nada operativo, desde el punto de vista de la tranquilidad de la gente. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de las tripulaciones son las mismas que estaban antes. No hubo un cambio sustancial, sí hubo una renovación de gente que dejó el sector, de gente que no quiso trabajar más. Esto es normal, hay una gran rotación. Entonces se incorporó gente nueva, digamos, con otras expectativas, con las mismas condiciones, porque las condiciones laborales siguen siendo las mismas. Los convenios, aquello que nosotros decíamos que los convenios, que había que respetar los convenios siguen vigentes. Hasta 2027, hasta ¿verdad? el 2027, tenemos un año y pico más. Todavía quiere decir que las condiciones siguen siendo las que estaban. Quiere decir que las perspectivas creo que son buenas. No hubo grandes inconvenientes. Al revés, yo creo que hubo una forma de trabajo bastante tranquila. Y bueno, esperemos que esto siga así y podamos retomar los carriles por los cuales hemos trabajado tanto, ¿no? Podríamos definir entonces que está el sector en cierto grado de estabilidad. Está en cierto grado de estabilidad. Desde ese punto de vista, sí. Bien. Lo que el sector tiene, y hemos reclamado a las autoridades de gobierno, necesita una cantidad de medidas, algunas de efecto inmediato, otras de efecto mediano y otras a largo plazo. Ya vamos ¿verdad? a ir a eso. Los trabajadores el año pasado reclamaban varias condiciones de seguridad, de bienestar para el trabajo. Cuando tú hablabas de cambios operativos, ¿incluyen alguno de los reclamos de los trabajadores? Bueno, en realidad los barcos, yo entiendo en los reclamos que hay algunos barcos que son muy viejos, eso es verdad, pero los barcos se están renovando. Hay algunos barcos, concretamente hubo 2 barcos que eran los más viejos de la flota, digamos que estaban realmente en una condición no muy buena, y el año pasado, a pesar de los conflictos, a pesar de toda la situación, se hicieron prácticamente de nuevo. No solo la parte, digamos, necesaria de seguridad de casco y máquinas y demás, sino la parte de alojamiento de los tripulantes, y eso se hizo todo de nuevo en 2 barcos de esos, y habitualmente se están renovando. Lo que nosotros queremos es que los trabajadores estén lo mejor posible. Cuanto mejor estén, mejor va a ser la actividad y mejor va a ser el resultado de todos. Otro reclamo era el derecho al descanso, Juan. Ellos decían que reclamaban los tiempos de descanso, que se respetaran. Los tiempos de descanso se respetan. A ver,
el funcionamiento en los barcos de altura está bien reglamentado, porque es distinta la operativa. En los barcos de costa, que es más inestable, por llamarlo de alguna manera, los tiempos se van haciendo a medida que la situación se dé. Cuando hay poca pesca, los tiempos de descanso son naturales y lamentables, porque en realidad el marinero lo que quiere hacer es estar trabajando el mayor tiempo posible y que el barco vuelva más rápido. Eso es el objetivo de cualquier pescador. Lógicamente, los tiempos, cuando hay mucho trabajo en zafra, por ejemplo, a veces los tiempos de descanso se acortan, pero después se compensan. Hay que tener en cuenta cómo funciona, y esto yo lo he recalcado, los barcos costeros pescan en pareja. Y cuando la red va en el medio y después se juntan y uno de los barcos sube la red y trabaja ese pescado. Trabajar ese pescado es acomodarlo en cajas, bajarlo a bodega, ponerle hielo, etc. Mientras que ese barco está en esa operativa, el otro barco está descansando. Y después sucede lo mismo. Otra vez, cuando termina, tiran la red, arrastran y sube el otro barco. Y ahí descansa este. Entonces los descansos se dan normalmente. Y tampoco es que se trabaja las 24 horas del día. Se descansa. A veces un lance, que es lo que se llama de tirar la red, levantarla y demás, puede llevar un poco más de tiempo, pero después ese tiempo se recupera. Los trabajadores que están actualmente trabajando, ¿están sindicalizados? ¿Son parte del sindicato que estuvo en conflicto? ¿Hay nuevos trabajadores? ¿Hay de todo un poco? Yo te diría que la mayor parte de los trabajadores están sindicalizados. Yo, por mi parte, esto es una opinión personal, a mí no me interesa si un trabajador está sindicalizado o no, si está afiliado, es el derecho que tiene y está muy bien. La diferencia que hay entre lo que era antes era el 100% tenían que estar sindicalizados, era una obligación. Un marinero no podía subir un barco si no estaba sindicalizado. El sindicato generaba esa presión. Hoy, cualquier marinero que tenga libreta, que tenga experiencia, puede subir y si se sindicaliza o no, es un resorte de él. Yo no, si te digo la verdad, no sé cuántos hay. Yo lo que sé es que la mayoría sí pertenecen al sindicato y es normal que así suceda, pero hay una cantidad que no. Y bueno, y hoy conviven. Y lo otro que ha cambiado era que era prácticamente obligatorio, como el 100% estaba sindicalizado, las cuotas sindicales se descontaban automáticamente. Eso hoy lo hemos cambiado porque no está bien, porque si algún marinero no quiere que le descuenten la cuota, no, está mal. Si la quiere pagar, la paga, y si no la quiere pagar, no la paga. Eso es la libertad que nosotros siempre reclamamos, ¿verdad? Hoy, para que le descontemos la cuota sindical a un trabajador, nos tiene que informar, hacer una carta, nos informa y se hace como se hacía antes. Lo que no se hace es al barrer. Antes era al barrer sin ninguna consulta y eso estaba mal también. Juan, saldado ya el conflicto de lo que fue el 2025, los trabajadores proponían en ese momento también la necesidad de generar cambios en el Código de Aguas, de actualizar la normativa que tiene que ver con el sector de la pesca. Teniendo en cuenta que estamos en relativa calma, si se quiere, ¿no es un buen momento para empezar a discutir una nueva ley? Sí, yo creo que todo lo que implique mejoramiento de las relaciones y de las formas de trabajo siempre es bueno. Nosotros hemos estado en una posición, y esto es público, de no querer con esta directiva que entendíamos fue muy irresponsable por todo lo que ocasionó, y ahora les voy a hablar un poco de los números. Estábamos en una posición de no querer sentarnos porque había que dejar calmar las aguas. Bueno, el tiempo ha pasado, en algún momento va a llegar esa situación, nos volveremos a juntar. Creo que hay que cambiar la cabeza, todos tenemos que cambiar la cabeza
y no pensar que somos enemigos. Acá, yo siempre lo digo, se aplica el dicho que estamos todos en el mismo barco, y eso es así, y no existen las empresas si no están los trabajadores, y los trabajadores no tendrían su trabajo si no existen las empresas. Y se corrió riesgo, no solo por esto, sino por toda la situación económica y toda la política, en algunos casos del gobierno, no de este gobierno, del Estado en general de hace mucho tiempo, ha hecho que la pesca haya ido en caída desde hace más de 10 años, que viene en caída en cantidad de barcos, cantidad de empleos, cantidad de exportaciones, Bueno, y eso es lo que hay que revertir, ¿verdad? Justamente, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, CERES, estima que Uruguay podría duplicar las exportaciones de pescado sin comprometer la sostenibilidad de los recursos naturales, y que esto podría tener un impacto cercano a los 200 millones de dólares anuales. ¿Comparten esta visión? ¿Qué sería necesario? Totalmente. Ese estudio de CERES es muy interesante porque analiza profundamente toda la actividad desde distintos puntos de vista. A ver, Uruguay exportó en el año 2011, 2012, exportó 250 millones de dólares. Acabo de ver las cifras, ayer las cifras de exportaciones del 2025, y exportamos 111 millones de dólares. Quiere decir que estamos en la mitad y llegamos a exportar 90 millones de dólares, peor que este año. A ver, estuvimos 3 meses casi sin trabajar. Quiere decir que las exportaciones podrían haber sido 150 millones ya este año sin grandes cambios. Quiere decir que el potencial, tomando las medidas, yo coincido con Cere que se puede duplicar, o yo soy más optimista, se puede triplicar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pescar más lo que ya estamos pescando, tenemos que pescar más tiempo. Nosotros trabajamos 200 días por año, ¿tá? Los barcos navegan. Nosotros tenemos que trabajar 300 días por año. O sea, ¿y por qué no ocurre? Y no ocurre por 4 factores. Los temas laborales es el factor más importante, los temas de reparaciones de los barcos necesitan sus inspecciones y sus reparaciones, temas del clima. Eso a veces los barcos no pueden salir, no pueden trabajar, y después los descansos habituales que hay entre viaje y viaje, más las fiestas, digamos, los feriados que a veces tienen que traer los barcos y demás. Todo eso suma que nosotros dejamos de pescar alrededor de 100 días por año. Entonces, nosotros tenemos que bajar. Con el tiempo no podemos, con los días entre viajes es difícil. Las reparaciones, si los barcos si la economía está mejor, los barcos van a estar mejor y se van a romper menos. Eso es así. Es como si uno tiene un auto y bueno, y si lo tiene más o menos bien y lo tiene mantenido, el auto anda y no se rompe. Esto es igual. Y el otro tema es el tema laboral, digamos que tenemos que bajar esa tensión y lograr que no haya... yo decía la otra vez, no hay ninguna actividad que negociando un convenio, que no fue el caso del año pasado porque el convenio estaba vigente, que para negociar un convenio se esté parada la actividad 3 meses. No existe. Entonces, eso tenemos que cambiarlo, tenemos que discutir, por supuesto que tenemos que discutir, tenemos que llegar a acuerdos y respetarlos. Pero siempre trabajando. Claro, cuando arrancamos hablando de este tema de la conflictividad laboral, dijiste, hubo aprendizaje de las dos partes, desde el lado de los empresarios. ¿Cuál fue el aprendizaje? ¿En qué ustedes hacen una mea culpa, si es que la hacen? Nosotros hicimos una mea culpa. Yo creo que nosotros cometimos el error de seguir el juego típico, que tiene muchos años, de ceder ante presiones. Ese es el aprendizaje. No se puede ceder porque no conduce a nada. Y la prueba está que lo que ha pasado con la pesca. ¿Por qué la pesca, si uno mira todas las gráficas
de exportaciones, de producción. Ayer miraba yo las capturas en la zona común de pesca con Argentina. Nosotros hace muchos años, hace más de 15, 20 años prácticamente, nosotros pescábamos el 60% de lo que se pescaba en la zona común de pesca con Argentina. Hoy pescamos el 40%. Antes era 60 Uruguay, 40 Argentina. Ahora es 60 Argentina, 40 Uruguay. Hemos perdido pie y eso es por todo eso. Y no podemos, no podemos, por eso digo que hubo aprendizajes, no podemos ceder a situaciones que nos van a llevar a la ruina. Pero decís que se dieron, sin embargo, hubo más de 80 días de conflicto, es decir, tanto no se dieron. Bueno, justamente, yo creo que hay un cambio. Yo creo que para mí, y espero que sea así, que haya un cambio y que se haya entendido, porque acá no perdieron las empresas, perdió el Uruguay. El Uruguay, nosotros habíamos estimado 50 millones de dólares, hoy digamos, con el año terminado, estimamos que debe haber sido en el orden de 40 millones de dólares. ¿Qué es eso? Esa fue la pérdida. Para entenderlo, porque no es lo que dejó el Uruguay de producir. Dejó de capturarlo, los peces están en el mar, es una riqueza que tenemos y la tenemos que sacar. ¿Eso es lucro cesante? Eso es un lucro cesante para el país. O sea, el país debería haber extraído esos peces, haberlos producido y haberlos exportado y hubiera recibido el Uruguay esos 40 millones de dólares. ¿A dónde van esos 40 millones de dólares? No es que sean de las empresas, entran a través de las empresas y después se distribuyen. Hay que tener en cuenta que el 65% de los costos de la pesca en general, en promedio, entre plantas y barcos, es mano de obra. Quiere decir que si nosotros hacemos un número muy, muy rápido, se dejó de tener dinero toda la masa de trabajadores, no solo de los barcos, de las plantas, de más de 25 millones de dólares. Entonces, no nos podemos dar ese lujo y, bueno, el país perdió. ¿Perdió dónde? Perdió en impuestos, perdió en seguros de paro que pagó. No trabajamos y pagó seguro de paro. Claro. Entonces, pero el trabajador también perdió, Juan. Por supuesto que perdió, Juan, pero no tengo la menor duda que perdió. Por eso digo que era irracional. Entonces nosotros tenemos que buscar la racionalidad. Cuando yo siempre digo, si el ambiente es racional y razonable, uno se puede sentar en la mesa, discutir y se van a llegar a acuerdos, porque siempre se han llegado a acuerdos. Hay que cambiar la metodología. ¿Hay especies que actualmente no se están capturando? Porque estaba leyendo un artículo que decía que hay especies que en el Uruguay se capturaban hace 20 años atrás y ponían el ejemplo de anchoita, del atún, y que hoy señalan que por falta de rentabilidad eso no se captura. ¿Es así? Es así, tal cual. Y por eso decimos que, que somos optimistas en duplicar o triplicar la cantidad de exportaciones que puede tener el Uruguay, porque no explotamos suficientemente las especies que explotamos. O sea, nosotros no estamos ni cerca de las capturas máximas permisibles, digamos, manteniendo la sostenibilidad del sistema. Pero hay una cantidad, entre ellas las que tú nombraste, anchoita, atún, pez espada, pulpos, en fin, hay una cantidad de especies que el Uruguay no explota y las explotó y dejó de explotarlas en su momento por temas laborales, justamente. Eran empresas extranjeras que tenían permisos especiales para operar en el Uruguay y se fueron porque dijeron que evidentemente los números no les cerraban y la actividad no le era rentable. Ahora, el Uruguay no se puede dar el lujo, que es lo que digo yo, es indecente que nosotros tengamos esa riqueza y no la podamos aprovechar. Entonces hay que buscar la forma de que haya inversiones, pero para haber inversiones tiene que haber seguridad. Y para haber seguridad, las normas,
las leyes, los decretos y la parte laboral tienen que estar en sintonía, si no es difícil que haya inversiones. No es el único problema que tiene la pesca en Uruguay, también está la pesca ilegal. ¿Cuánto influye? Yo diría que la pesca ilegal existe, el problema existe, no es, a mi juicio, relevante. Nosotros hablamos mucho de los barcos chinos y que se ven y las luces que se ven ahí enfrente a Argentina. Los barcos chinos van a pescar en las aguas internacionales, en la milla 201, como se llama, y ahí es donde hay más recursos. No les justifica venir acá, arriesgarse a venir acá. No hay antecedentes, hubo un antecedente de un barco que hicieron todo un operativo y al final no era nada, entonces no hay. Si van a robarles, tienen mucho más para robarle a los argentinos porque la distancia que hay, la cantidad de kilómetros que hay para operar es mucho más grande que arriesgarse acá. Lo que hay sí es problema con los brasileros. Los brasileros del lado del Chuy, digamos en esa frontera teórica, esa línea teórica, nosotros no estamos trabajando. La flota uruguaya no opera ahí, opera más hasta Punta del Este, más o menos, hasta esa altura. No operamos allá, son aguas que los recursos están más cerca de este lado, entonces no vamos. Pero hay otros recursos, que era lo que hablábamos, eso se pesca más en el este, y ahí entran los brasileros que pescan en sus aguas, y bueno, entran, y bueno, hay casos que se han agarrado, y por eso nosotros decimos que la pesca es soberanía. Si hay barcos pescando, evitamos todo eso, porque los barcos tienen, digamos, tienen instrumentos, tienen radares, tienen la suficiente tecnología como para saber dónde están los barcos. Entonces, estando barcos uruguayos operando, siempre va a ser mejor. Si el mar está libre, es más factible. Y todos sabemos los problemas que tenemos con los controles, bueno, todo el tema de las OPB y es muy difícil controlar el mar, es muy difícil. Entonces, bueno, la operativa, por eso nosotros hablamos mucho de soberanía. ¿Sería determinante la llegada de las OPB tan discutidas para la seguridad nacional en aguas territoriales? Siempre es bueno. Yo no conozco el tema particular de Cardama, lo conozco como usuario, como oyente, pero no conozco los detalles. Sí sé que Uruguay necesita tener, serán esas, serán otras, serán más grandes, serán más chicas, más rápidas, pero el Uruguay necesita tener, Uruguay tiene una flota, la Armada muy antigua, necesita renovarse y no necesitamos tantos barcos grandes armados, sino necesitamos justamente lanchas que puedan contrarrestar esa actividad. Eso se da muy rápidamente, por eso se habla de lanchas rápidas, porque cuando un barco viene a pescar hay que salir, no podemos salir de Montevideo con un barco enorme a 2 por hora, no vamos a llegar nunca. Juan, vos hablabas de pérdidas de 25 millones o de 40 millones, manejaste los dos números por este conflicto. ¿Cómo se proyectan las cámaras para ponerse a tiro, digamos, o equiparar lo que era la industria previo a este conflicto? Bueno, te aclaro lo de los 40. Los 40 es el número general. De eso estimamos que debe haber 25 millones que irían a los trabajadores en general, digamos, por los costos que hay. El resto es combustible, bueno, todos los gastos operativos de las empresas. Nosotros lo que estamos trabajando, nosotros tenemos un plan que se llama Azimut, es un plan estratégico de la pesca, que ya lo tenemos pronto, ya se lo hemos trasladado a algunas autoridades, estamos trabajando con autoridades del gobierno para lograr cambiar la situación de la pesca. Es decir, para mejorar todo esto hay 2 caminos. Hay medidas
inmediatas económicas, que las hemos planteado ya, las habíamos planteado a fin del 2023, hace exactamente 2 años, habíamos planteado esas medidas que se habían acomodado algo. Esas medidas fueron transitorias y como todo lo transitorio termina y no se han renovado todas, entonces hoy estamos trabajando con las autoridades para ver de renovar esos cambios. Y después están medidas a mediano y a largo plazo. A mediano plazo hay, digamos, medidas de cambios de decretos operativos. Hay una cantidad de situaciones que se dan en la pesca que se dan porque tenemos decretos, por ejemplo, el decreto que regula la actividad en los barcos y en las plantas, toda la operativa, es del año 97, va a cumplir 30 años. ¿Y cuáles son los aspectos que habría que ayornar de ese decreto? Y a ese decreto hay una cantidad de normas, te doy un ejemplo, 2 ejemplos. Por ejemplo, en aquel momento se hablaba de la problemática de cuando en zafra se pesca mucho y en el último lance no entra el pescado en la bodega, de traerlo en la cubierta, en cajas en la cubierta. Y el decreto lo prohíbe. Y como lo prohíbe, nos multan. ¿Y por qué sucede eso? Porque nosotros queremos, no. Cuando uno hace un lance de pescado, no sabe cuánto va a venir. Va encajonando, se llena la bodega y que con el pescado que sobra no se puede tirar, no se puede traer, porque el decreto lo prohíbe, no se puede pasar a otro barco, porque es ilegal. Entonces, ¿qué se hace con ese pescado? ¿Es ilegal pasarlo a otro barco? Si es en forma de pasarlo, es ilegal venderlo a otro barco, cosa que se hacía en algún momento, sobre todo a los artesanales. Eso se dio. Y esa práctica se da porque no había más remedio, porque no se sabía qué hacer con el pescado. Entonces, si no... Ahora, ¿ese pescado que queda en cubierta quedaría refrigerado? No, pero ¿qué pasa? ¿No será ese el origen del decreto? No. Te lo explico. Sí, a ver. Esta situación se da en invierno, en la zafra. Eso es el último lance. Normalmente en el último lance, del último lance a volver a puerto, hay capaz que 2, 3, 4 horas, 5 horas como mucho. No le hace nada al pescado, viene en cajas con hielo, cubierto con una lona, no le hace... Es más, Dinara, cuando recibe ese pescado, primero hace un acta de que el pescado vino en cubierta y por ende no cumplió con el decreto tal, que eso va a generar un expediente y termina en una multa, pero autoriza que ese pescado vaya a una planta, se procese y se exporte. O sea, es totalmente irracional. Entonces, hay que cambiar que por lo menos en los meses de invierno se pueda hacer esto. Lo mismo sucede, el pescado, te aclaro lo anterior que me decías de si venía en cubierta y la calidad. Los pescadores artesanales no tienen hielo, no tienen... Claro. Viene el pescado y ustedes lo han visto. El pescado en los muelles, en Punta del Este, en Piriápolis, descargan y todo el pescado tirado en el muelle. O sea, si hay algo mucho peor, es eso, y sin embargo eso sucede. O sea que es mucho más seguro lo de los barcos en ese sentido. Después hay otras normas de no se puede, hay que traer el pescado en cajas con hielo. Eso es una forma, en Brasil, por ejemplo, en algunas pesquerías, el pescado viene, se pone hielo, pescado suelto, sin caja, hielo, pescado, y viene a granel, lo que se llama granel. Acá, si nos pasó que se cayó una estiba de cajas en la bodega con el movimiento y cuando llegó el pescado estaba todo tirado, estaba granel. Nos multaron por eso, porque el pescado estaba granel. Entonces, es sentido común de adaptar las normas a las realidades. Juan, el gobierno prevé una compensación para la pesca porque autorizó la búsqueda de petróleo. ¿Cómo están ustedes, las cámaras pesqueras, con ese tema, no? Bueno, hay una normativa, quiero decir, que prevé el cuidado
de la biodiversidad y hay una compensación para la pesca. Eso es lo que leí, pero Sí. no sé en los hechos ustedes cómo lo toman. Mirá, este es un tema a nuestro juicio gravísimo. Nosotros estamos, por supuesto, absolutamente en contra de las prospecciones. ¿Por qué? Porque la experiencia demuestra de las prospecciones anteriores que la pérdida que tuvo el sector fue enorme, fue del orden del 42% de las capturas en los años siguientes. Yo creo que hay un concepto acá que las prospecciones, el problema es dónde está el barco y a 1000 metros y ahí se acaba todo el problema. Estos impulsos sonoros viajan muchísimos kilómetros, llegan a 150, 200 kilómetros, o sea, el problema no es si se ve una ballena que está a 1 kilómetro, dentro de 1 kilómetro, entonces hay que parar. Ese es un problema. Pero hay desorientación de cardúmenes, el reorientación. Exactamente, ese es el problema. Ante este sonido de tanta intensidad, Claro. los peces huyen. Es tan fácil Es como así. eso. Entonces, se acostumbran a eso. Y si vos estás un año dándole y dándole con este sonido, evidentemente va a cambiar. En las prospecciones anteriores llevó 3, 4 años recuperar el coso. Por eso nosotros estamos absolutamente en contra. Sabemos que es muy difícil. Se han pedido compensaciones que no es el objetivo, porque la compensación es decir, bueno, te estoy jorobando y entonces te voy a dar algo. No están hechas las compensaciones para todas las pesquerías. Solo la resolución del Ministerio de Ambiente prevé para la merluza y para los permisos A y C, que son merluza y otras variedades. No está hecho para los permisos B, que es la corvina, que va a sufrir muchísimo, que es el sector que está mucho más deteriorado, ¿verdad? Juan. Entonces, es muy difícil ese tema. Gracias por haber venido una vez más a la televisión pública. Por favor, Nos encantado. reencontramos. Y gracias por la invitación.